Bueno, pues es un placer invitar al siguiente ponente, Guillermo de Velasco, otra oncopromesa ya rozando el límite, que nos va a hablar de adyuvancia en cáncer renal, más dudas que certezas. Guillermo es adjunto en el Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid. Adelante, Guillermo. Hola, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Lo de que estoy rozando lo hice porque me quedan unos cuantos, Pero gracias, esto es por el pelo, que estoy engaña. Bueno, yo voy a hablar de un tema muy interesante que es la adyuvancia en cáncer renal, y además yo creo que el tema resume un poquito cuál es la situación actual, que vamos a entrar después, que es obviamente más dudas que certezas, porque los datos que tenemos son interesantes, pero actualmente, a día de hoy, seguimos sin poder prescribir ningún fármaco para los pacientes con cáncer renal adyuvante. Entonces, cuando estaba pensando, bueno, tenemos un paciente con un tumor renal, ¿no? Pues el paciente tiene un carcinoma, le hemos operado. Realmente este es el punto más interesante donde podemos sacar más provecho los oncólogos, porque al final es un paciente al que está curado y lo que queremos es que este paciente que está curado, siga curado durante muchos años, es decir, que quizás donde tendríamos que hacer más, intensificar más nuestra investigación, porque queremos que estos pacientes no vuelvan a tener cáncer, queremos que estos pacientes vivan más, y quizá es un escenario que queda muchas veces relegado a intentar trasladar la experiencia que tenemos en la enfermedad avanzada a la enfermedad localizada, y por eso muchas veces no conseguimos lo que queremos. Entonces yo estaba pensando que, bueno, por primer punto, lo que queremos es retrasar que esta enfermedad no vuelva a aparecer, porque es una cosa obviamente traumática, es el momento más complicado quizá para el oncólogo, pero también para el paciente, cuando tienes que decir a un paciente que potencialmente le has dicho que está curado, que es un paciente que ya no está curado, que es metastásico, y pasamos completamente a otra fase, porque es la fase en la que ya a día de hoy no podemos decir que el paciente se va a curar. Quizás sería el primer punto. Luego, en el fondo, el goal del tratamiento adyuvante es intentar una segunda parte de cura, es decir, podemos creer en el concepto de la micrometástasis, es un paciente que creemos que está curado porque no vemos nada a nivel macroscópico, pero con los tratamientos que tenemos, que creemos que somos capaces de ofrecerle algo más e intentar incluso curar a ese paciente. Obviamente queremos un entorno en el que la toxicidad va a ser muy relevante, porque el paciente está curado, es un paciente sano. Obviamente es un paciente al que no queremos hacerle más daño que beneficio, el primum non cere, entonces esto es una cosa complicada, porque cuando un paciente está curado, cuando un paciente es metastásico, realmente somos mucho más laxos y da igual, ¿no? Podemos hacer múltiples combinaciones de fármacos, nos la podemos jugar con grados 3, 4, pero cuando un paciente está sano y está curado y no tenemos claro cuál es el beneficio que le estamos aportando, creo que el tema de la toxicidad cobra un papel todavía mucho más relevante. Y por último, yo creo que todo objetivo, cuando hablamos de pacientes en general con cáncer, y sobre todo cuando el paciente está curado, el objetivo que tenemos que tener siempre en la mente es que tenemos que hacer que los pacientes nuestros vivan más. Es decir, de alguna manera estos son los objetivos que tenemos que tener en mente si queremos realmente conseguir un tratamiento que pueda producir un cambio en la historia de evolución de nuestros pacientes. Entonces, simplemente por poner en contexto, fijaos que estos son datos de España, de la incidencia de cánceres de cáncer renal, que está aquí, y fijaos que hay como 5.600 casos al año, casi 6.000, y una cosa que es interesante es la mortalidad. Fijaos que la mortalidad es casi 3.000 al año, es decir, que es un tumor no muy frecuente, 6.000 casos al año, comparado con pulmón, con otros tumores no es tan frecuente, pero fijaos cómo la mortalidad sigue siendo muy alta para estos pacientes. Entonces, para que entendamos un poquito cómo es la situación de la adyuvancia y qué tendríamos que tener en cuenta, tenemos que hay un 50% de pacientes que están diagnosticados en estadio 1, quizás estos pacientes son los que menos nos preocupan, la mayoría son tumores incidentales, se van a hacer una ecografía, aparece una pequeña lesión, se curan, se operan, incluso podemos hacer seguimiento activo de estos pacientes, son los que menos nos preocupan. Pero fijaos que luego hay un 30% de pacientes diagnosticados en estadios 2 y 3 y que el problema es que la probabilidad de recaer cuando tienes un estadio 3 es del 40%. Es decir, cuando tienes un paciente con un estadio 3, sabes que prácticamente la mitad de los pacientes están en riesgo alto de tener una enfermedad metastásica. ¿Y cuál es el problema de cuando tienes una enfermedad metastásica? Que estos pacientes, la supervivencia a los 5 años para un estadio 3 es el 50%, pero para un estadio 4 es al 15%. Es decir, que este punto, que es quizá el de inflexión, es estos pacientes que sabemos que tienen un riesgo muy alto, sabemos que si se hacen metastásicos, su supervivencia va a caer en picado. Entonces, ¿cuáles serían las premisas para el tratamiento adyuvante? Es decir, sabemos qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que tendríamos que tener en nuestras manos. Pues en primer lugar tendríamos que tener un buen tratamiento. Y en el fondo, si pensamos en traslados de la enfermedad metastásica a la enfermedad localizada, tenemos muy buenos tratamientos, ¿no? Hubo un cambio de paradigma claramente cuando teníamos las citocinas, que los pacientes vivían en torno a un año, con la evolución de los inhibidores de tirosina quinasa, sunitinib, y en primer lugar comparado con interferón, empezó a demostrar cómo
cambiábamos el paradigma de los pacientes y eran pacientes que iban a vivir 12 meses y ya somos capaces de que vivan 30 meses de mediana de supervivencia. Es decir, que tenemos tratamientos muy buenos y además cada vez tenemos mejores tratamientos. Aceptable toxicidad. Sabemos que es un fármaco que hemos utilizado durante muchos años y sabemos que es una toxicidad que podemos controlar. Es una toxicidad muy medible y en general los fármacos inhibidores de tirosina quinasa son fármacos que sabemos controlar y sabemos manejar. Tenemos que tener un endpoint importante, ¿no? Yo creo que en todos los estudios sabemos que podemos utilizar la disease-free survival como un endpoint. Tenemos que tener en mente que al final, como decía al principio, la supervivencia global sigue siendo el punto más importante. Y al final es lo que digo yo, que tenemos que ser capaces de demostrar que con nuestros tratamientos los pacientes viven más. Con todo esto, cuando intentamos evaluar a los pacientes, es muy importante saber que los pacientes, independientemente del estadio, tenemos unas variables clínico-patológicas que nos ayudan a caracterizar mucho mejor a los pacientes. Es decir, que seleccionamos de alguna manera cómo son los pacientes del riesgo. Hay varias clasificaciones que no os las voy a contar, pero obviamente no es lo mismo pacientes que tienen un PT1 que pacientes que tienen un PT3 y afectación ganglionar. Esto es algo obvio y cuando vamos a los datos y vemos escalas, dentro de estos pacientes con enfermedad localizada, que serían M0, son pacientes que tienen muy bajito riesgo de recurrencia, tienen un riesgo intermedio o un riesgo alto. ¿Y qué pasa con esto? Pues con esto hemos ido a los ensayos clínicos. Entonces, ¿qué ha habido los ensayos clínicos más interesantes? Que ha habido estos, fijaos todos los ensayos clínicos que se están haciendo en adyuvancia, muchos de ellos están cerrados, que son los que voy a contar, pero sigue habiendo bastantes estudios en adyuvancia abiertos. El primer estudio que os voy a contar es el estudio ASUR, que si os fijáis, detalle muy importante, era un estudio que comparaba pacientes cáncer renal operados, por un lado, o bien sunitinib o bien placebo. Este estudio, fijaos que los pacientes se randomizaban a sunitinib, o bien a sorafenib, o bien a placebo. Entonces, una cosa importante en este estudio es que hubo un amendment durante el tratamiento para bajar las dosis de inicio a 37,5 y del sorafenib también. En este estudio, que al final otro de los datos importantes es que incluía por un lado pacientes de célula clara, que es el tumor más frecuente, pero además era un estudio mucho más heterogéneo porque tenía pacientes con histologías de no célula clara y además es el estudio de todos los que os voy a contar el más laxo con los criterios de inclusión, es decir, que incluía pacientes de bajo riesgo, pacientes de riesgo intermedio y pacientes de alto riesgo. Bueno, ¿cuáles fueron los datos? Pues el endpoint primario, como veis aquí, fue negativo, es decir, el disease-free survival, no hubo diferencias en absoluto con sorafenib, con sunitinib o con placebo. Es decir, que está claramente que no hay diferencias y no vieron ni un beneficio en DFS ni se veía un beneficio en supervivencia global, que es esta diapositiva. Respecto a la toxicidad, no os voy a contar mucho, pero simplemente como reflejo los efectos secundarios que podríamos esperar en enfermedad metastásica. No vimos más, no vimos menos. La tasa de discontinuación, que quizás es uno de los puntos más importantes, fue alta, no tan alta como la enfermedad metastásica, porque ya sabemos que si pensamos, por ejemplo, en el ensayo clínico COMPARS, que se comparaba a SUTEN con PAZO en primera línea de pacientes metastásicos, 1 de cada 4, 1 de cada 5 pacientes discontinúa el tratamiento por toxicidad. Y en el fondo aquí vimos datos bastante parecidos. Conclusión, tenemos un primer ensayo clínico que es negativo, tenemos un segundo estudio con características parecidas, pero con ciertos matices. Este es el estudio ESTRAC, que era un estudio, el único estudio en el que los pacientes empezaban con dosis plenas de 50 miligramos de sunitinib, y además era un estudio en el cual los criterios de enrollment eran un poquito más estrictos. ¿Qué estoy haciendo? No. Mierda. Espérate. Eran un poquito más estrictos, porque si os fijáis aquí, eran pacientes que tenían que tener al menos un T3 o ganglios positivos. Es decir, que era un perfil de pacientes con un riesgo de recaer más alto. En este estudio, este es el único estudio que os voy a contar que es positivo, la disease-free survival a los 3 años había un beneficio de un 6%, que se mantiene en el tiempo y a los 5 años aumenta hasta un 8% en beneficio. Es decir, tenemos una hazard ratio de 0,76 para disminuir el riesgo relativo de recurrencia en estos pacientes. Es decir, es el primer estudio que tenemos en adyuvancia con un inhibidor de tirosina quinasa en el que vemos un beneficio de supervivencia libre de progresión. Los datos para la supervivencia global, el problema que tenemos es que los datos no son maduros y estamos pendientes de que haya resultados. Es decir, tenemos un estudio negativo, que había SUTEN, sorafenib contra placebo. Tenemos un estudio un poquito más seleccionado de pacientes con mayor riesgo, que el estudio es positivo. Y entonces vamos a ver las diferencias, ¿no? Que yo creo que son un poco importantes. Yo creo que para entender cuáles pueden ser las diferencias, que esto no vamos a entender exactamente por cuáles fueron unos positivos y otros negativos, fundamentalmente que el ASUR, que era el que es negativo, tiene muchos más pacientes con grado 1 y grado 2, un 33%, que sabemos los pacientes que potencialmente tendrían menos beneficio. La dosis de comienzo
es de 50, pero también de 37,5, tenían una mínima reducción a 25 miligramos cuando en el extract, que fue el positivo, no dejaban bajar de las dosis de 37,5. Es decir, parece que puede haber una cierta mejor selección de pacientes en el extract y además una mayor intensidad de dosis en el estudio que fue positivo. Y además tenemos otro estudio, que en este caso fue un estudio con pazopanib. Mismo contexto, pacientes operados, se les randomiza a bien placebo o bien pazopanib. En este estudio lo que vimos es que de nuevo tuvieron que haber una enmienda para bajar la dosis, de tal forma que los pacientes, en vez de empezar en 800, que es la dosis estándar para la enfermedad metastásica, empezaron con 600 porque había demasiadas reducciones de dosis. Objetivo principal, DFS, estudio negativo. Objetivo de supervivencia global, estudio negativo. Es decir, tenemos otro estudio que es negativo. Tenemos un estudio con SUTEN que habíamos dicho con positivo, otro con SUTEN sorafenib negativo, SUTEN positivo, pazopanib negativo, y el último estudio, que era el estudio Atlas, que os quería contar hoy, que era placebo versus axitinib, fue un estudio que recientemente salió los datos de que se ha parado por los datos de futilidad. Conclusión, ahora mismo tenemos todos los estudios negativos menos uno positivo. Entonces, la primera pregunta que sería, es decir, oye, uno, ¿ha sido la selección solo de pacientes? ¿Es que los estudios no son lo suficientemente grandes? ¿Necesitamos más poder estadístico para ver realmente si estos datos van a ser positivos? Y entonces recientemente se ha publicado un metaanálisis en la que se combinan todos los estudios. Entonces, si os fijáis aquí, es cierto que hay cierta tendencia al DFS a que sea positiva. Si os fijáis aquí, son los estudios SORA placebo, SUTEN placebo, pazopanib placebo, SUTEN placebo, y aunque es verdad que el metaanálisis es negativo, sí que se ve cierta tendencia a que podría favorecer al targeted therapy. Lo que es cierto es que en este metaanálisis no hay ningún tipo de ventaja cuando vamos a la supervivencia global. Quizá falta seguimiento, pero a priori no hay ningún dato que esto vaya a indicar que vaya a ser positivo. Entonces, teníamos antes que os contaba cuáles eran las premisas de tratamiento adyuvante. Y en el fondo, si tenemos un buen tratamiento y hemos demostrado que los pacientes vivan tanto, ¿por qué no conseguimos ver resultados tan positivos en la enfermedad localizada? Pues yo hablaba aquí de la selección de pacientes, ¿no? Y entonces, es verdad que avanza mucho, pero cada vez entendemos más cómo es el cáncer renal, cómo responden los tratamientos al cáncer renal. Y estos son datos que están ahora mismo ya publicados en un Nature Medicine, por David McDermott, en el cual lo que caracterizaban al cáncer renal eran 3 subgrupos de pacientes, de tal forma que teníamos que puedes tener pacientes que lo que tienen es un perfil de angiogénesis muy alto, puedes tener un perfil de pacientes con cáncer renal donde la inmunoterapia, donde sea un tumor caliente que pueda responder muy bien, o un tumor que pueda ser potencialmente inflamable. Pero vamos a centrarnos en, si sabemos que hay pacientes que tienen un perfil angiogénico muy alto, que serían estos pacientes, son pacientes en los que hemos visto datos que los perfiles de expresión génicos altos de angiogénesis son pacientes que van a ir fenomenal cuando damos un tratamiento con sunitinib. Como veis aquí, estos eran pacientes con un perfil, esto es enfermedad metastásica en primera línea. Los pacientes que tienen un perfil de angiogénesis altos y les damos sunitinib van muy bien con el sunitinib. Sin embargo, si tienen un perfil de angiogénesis bajo, a estos pacientes no les funciona el sunitinib, independientemente de que sean pacientes por características clínico-patológicas intermedio o pobre pronóstico. Este es uno de los principales problemas que tenemos con los tratamientos, que desde que se desarrolla un fármaco hasta que tenemos los resultados, y sobre todo si hablamos de la adyuvancia, pasan 5 o 10 años y no somos capaces de incorporar de manera dinámica los conocimientos de la biología molecular. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es una balanza con la toxicidad. Decíamos que, obviamente, un paciente que le damos placebo es un paciente que no tiene toxicidad, un paciente que le damos un fármaco como un inhibidor de tirosina quinasa tiene múltiples toxicidades. Y entonces, una cosa que es muy, muy importante es la balanza entre la eficacia y la toxicidad, que si se ha demostrado muy claro ha sido con los TKIs. Porque lo que sabemos es que la exposición al fármaco se asocia de manera estadísticamente significativa en la enfermedad metastásica con la respuesta, con la PFS y con la supervivencia global. Es decir, cuanto más fármaco le das al paciente, mejor, más tiempo va a vivir y mejores respuestas va a conseguir. Y de hecho, si os fijáis en el mismo subanálisis del metaanálisis que os contaba, cuando miran específicamente a aquellos pacientes que tenían dosis altas, fijaos cómo en estos pacientes sí que favorecía el targeted therapy. Es decir, que en el fondo podríamos seleccionar qué pacientes van a poder tolerar dosis máximas, que esto es difícil, pero sería un punto a tener en cuenta. Y de hecho, cuando se miran en uno de los estudios exploratorios del ensayo clínico de pazopanib, lo que veían es que aquellos pacientes que mantenían dosis muy altas salía estadísticamente significativo, y en aquellos pacientes que empezaban con 800 miligramos también salían supervivencias libres de progresión, disease-free survival positivas. Principal problema,
mayor dosis, que vemos aquí también, mayor incidencia de all grades. Es decir, que vamos a tener más toxicidad y es una cosa que vamos a tener que considerar. Por último, tenemos un buen endpoint. Es cierto que ahora mismo todos los estudios que estamos haciendo en cáncer renal en la adyuvancia siguen mirando el disease-free survival. Y la primera pregunta es, si tengo un objetivo positivo, en este caso con el extract, que es DFS, ¿puedo estar tranquilo porque esto se va a replicar con supervivencia global? Esta es la primera cosa que tendríamos que tener clara para, si tenemos un estudio positivo, decir, entonces sí que lo hago. Porque si la disease-free survival no se relaciona con supervivencia global, entonces, aunque sea positivo, tendría que esperar a la supervivencia global. Problema que tenemos, que los datos indican, estos son estudios no con tirosina quinasa, pero estos son datos que indican que a priori los 5 años de supervivencia global no tienen una relación clara con el disease-free survival, de tal forma que en principio no haya correlaciones muy fuertes, es decir, que tampoco podemos estar absolutamente tranquilos pensando el que disease-free survival se va a asociar a supervivencia global, como más claro en estas gráficas. Por último, la supervivencia global, que decía que al final tiene que ser nuestro último o el goal más importante, y es al que tenemos que esperar. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora mismo? Tenemos que esperar datos del sorafenib. Esto es importante porque como son tratamientos antiangiogénicos, uno de los puntos más importantes puede ser que sabemos que al parar un tratamiento antiangiogénico hay riesgo que la enfermedad que estaba siendo respondedora de alguna manera pudiese volver a progresar. Y el estudio SOURCE es el único estudio que tiene un brazo con sorafenib 3 años, que también tiene tela porque hay que estar 3 años con adyuvancia con un fármaco como el sorafenib. El otro estudio que tenemos es el everolimus, que es con mTOR, que también estamos esperando resultados, y otro de los estudios más interesantes son estudios con immune checkpoints, que son con nivolumab versus placebo, con atezo versus placebo y con pembro versus placebo. Y aquí os ponía uno de ellos, que es el PROSPER, que es muy interesante porque es un estudio que lo que hace además es dar 2 sesiones de nivolumab antes de la cirugía, se opera al paciente y luego continúa con el nivolumab. Y la única cuestión que pongo es decir, sabemos ya que los pacientes que más se beneficiaban de tratamiento eran pacientes de alto riesgo, en el extra que eran al menos T3, aquí de nuevo están incluyendo pacientes que son T2, y quizá, que es lo que me llama más la atención, sabemos que cuando vemos los ensayos clínicos con nivolumab, por ejemplo, en segunda línea, 1 de cada 3 pacientes progresa. La tasa de progresores a los fármacos con anti-PD-1 en cáncer renal en monoterapia también es muy alta. Y sin embargo, en este estudio no hay ningún tipo de selección y de nuevo están metiendo a todos los pacientes en la misma balanza y cuando veamos los resultados puede ocurrir 2 cosas. Que haya habido suerte y que todos los pacientes que van a ir muy bien con el anti-PD-1 tiren de los pacientes y veamos un beneficio, o que esa mala selección de pacientes, que era lo que insistía al principio, vaya a hacer que todos los estudios con atezo, esos 1.500 pacientes con atezo, con pembro o con nivo, vaya a ser un estudio negativo. Es decir, yo creo que tenemos una serie de pros y cons que yo creo que son parecidos en todos los pacientes con cáncer adyuvante. Creo que de nuevo la supervivencia y luego pues, bueno, una serie de cosas como toxicidad o el sistema sanitario son importantes. Y yo creo que las unmet questions son en este caso los grupos pronósticos. Realmente la intensidad de dosis y la duración del tratamiento tiene un impacto que pueda ser lo que haya marcado el que un paciente vaya a tener un beneficio. El que hay que hacer un balance con la toxicidad. Y luego el rol real que tiene en este caso el que sabemos que la enfermedad del cáncer renal es todo por von Hippel-Lindau desde el año 93. Uy, perdón, que estaba aquí diciendo, me he ido aquí de varas. Desde 1993 sabemos que el von Hippel-Lindau es la clave, entendemos muy bien la patogénesis, pero no somos capaces de realmente producir un tratamiento específico que aumente la supervivencia de momento en el cáncer renal y que tenga un impacto claro por el momento. Entonces yo creo que habrá que ver qué pasa con los estudios y justo yo os ponía esto porque lo escribimos recientemente con un adjunto del 12 de octubre. Yo creo que cuando pensamos todavía en el SUTEN adyuvante, yo creo que estamos al principio del camino en el sentido que hemos visto unos datos que son positivos, que puede haber un subgrupo claro que tiene un beneficio, pero que a día de hoy no somos capaces de identificar claramente qué pacientes se benefician de un tratamiento adyuvante. Y esto era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Excelente presentación y excelente tiempo.